Buenas tardes, me presento, mi nombre es Mayra y quiero realizarte una pequeña entrevista relacionada con la ingeniería en software. Muy bien. Bueno, ¿qué es la ingeniería en software? La ingeniería de software son todas las actividades y disciplinas que están involucradas en el desarrollo de piezas de software, no solamente pues en el código como tal, sino todo aquello que va antes en la planeación, durante y después de que un software es liberado. ¿Y qué hace un ingeniero en software? Pues el campo de acción es bastante amplio, creo que las actividades van diversas desde el análisis de requerimientos e incluso de las empresas para identificar cuáles son los procesos con los cuales trabajan y dónde es que las piezas de software que nosotros construimos pues resuelven una problemática. Entonces, pues va desde analizar datos, de decidir qué plataformas, los datos, el tipo de datos que se van a utilizar. Creo que tienes un campo de acción demasiado amplio, y esto hablando solamente de desarrollo. Hay cosas antes del código como los servidores, la conectividad, que todo ello va relacionado con sistemas computacionales y que tiene que funcionar como un todo. Entonces, tienes muchas actividades hacia dónde partir y no necesariamente tienes que enfocarte estrictamente en una. Digo, al final de cuentas, en la práctica vas aprendiendo que todo es interdependiente, y eso te ayuda a, pues, que de cierto modo no te aburras, ¿no? Tu trabajo como ingeniero no se vuelve monótono porque siempre estás aprendiendo. Ok. ¿Y dónde se aplica la ingeniería en software? Pues la ingeniería de software puedes aplicarla en cualquier organización, sea o no tecnológica. Como te comentaba, nosotros vamos muy de la mano con los procesos que hay en las empresas. Entonces, nuestros conocimientos nos deben dar la capacidad para decidir cuándo es factible o no implementar una solución de software y fundamentar cuáles son las razones, los fundamentos tecnológicos bajo los cuales esa implementación se va a llevar a cabo. Es decir, eh, puedes trabajar con empresas de diferentes giros, no necesariamente tiene que ser tecnológicos, pero siempre donde haya una solución tecnológica de por medio. Ok. ¿Y dónde puede trabajar un ingeniero en software? Puedes trabajar en empresas que tengan un departamento aplicado para TI, que generalmente en esos entornos te toca más una chamba de soporte, ¿no? De estar con sistemas que ya están en producción Ujú. y estar dando mantenimiento para que sigan funcionando. O bien puedes trabajar en consultorías o empresas dedicadas 100% al desarrollo de software, donde el enfoque es completamente distinto, donde ya piensas en un producto o piensas en una solución y cuáles son las necesidades que tiene que cubrir en el proceso. Entonces, ambos perfiles son áreas en las que tú te puedes desempeñar como ingeniero de software. Ok. ¿Y cuál es el rango salarial de un ingeniero en software? Híjole, creo que depende mucho del área donde te especialices, pero sobre todo de la zona geográfica donde te encuentres. Estamos hablando que, así a ojo de buen cubero, en México, tú podrías esperar que tu sueldo oscile entre los 8 y los 20,000 pesos al mes, pero esto va a depender de la zona donde trabajes y el tipo de empresa donde estés. Hay empresas que son 100% tecnológicas, cuyos clientes vienen de otros países como Estados Unidos, o de colaboraciones con Europa o la India, donde es más fácil alcanzar ese tipo de sueldos. Obviamente esto requiere que tengas habilidades muy fuertes a nivel técnico y también pues un buen dominio del idioma inglés. Si son otras empresas que son más nacionales o que no tienen un nivel de madurez suficiente para un departamento de sistemas, pues obviamente el trabajo es infravalorado, como que se ve todavía el área de sistemas como el que arregla la compu o el que nos saca de apuros con las impresoras o cosas de ese tipo, que son más de mantenimiento y no tanto de ingeniería de software. Entonces, tu espectro es amplio en ese sentido. Ok. Y perdón, esto hablando de tu nivel inicial, conforme vas avanzando, dependiendo al área que te especialices es donde el tipo de sueldo que puedes tener. Es decir, no es lo mismo trabajar como desarrollador de aplicaciones móviles que desarrollador de sitios web o de servicios de datos. Entonces, todos esos factores inciden en cuál va a ser tu percepción económica. Ok. ¿Y cuál es el tipo de trabajo que hace usualmente un ingeniero en software? Aquí en México casi siempre es orientado a desarrollo, es decir, tú llegas a un proyecto, puede ser de soporte o una creación desde cero,
y te toca estar involucrada en el proceso de desarrollo. Es decir, si vas a trabajar con un lenguaje determinado, cuál base de datos vas a usar, dónde va a estar posteado ese software. Entonces, esas son las actividades, digamos, más comunes que hay en México, pero el campo de acción no se limita a ello, como te comentaba. También hay la parte de análisis de requerimientos, el monitoreo y control, que son actividades en las que cuando vas a preparar un software o ya lo tienes en ejecución, empiezas a detectar ciertas métricas para determinar si hace falta un mantenimiento o si se están cubriendo los objetivos para los cuales ese software fue diseñado. Ok. ¿Y qué conocimiento se necesita para ser un ingeniero en software? Yo creo que primordialmente la capacidad de análisis debe ser lo más fuerte que una persona tendría que tener desarrollado, porque tienes que ver las cosas con un nivel de abstracción que a lo mejor de manera común no es posible. Con esto me refiero a que tú ves a las organizaciones como procesos o actividades y todo ello lo tienes que analizar de una forma lógica, donde seas capaz de identificar cuáles son los elementos que necesitas para una actividad, cuáles son los pasos para llevarla a cabo y cuál es el resultado que vas a obtener de ello. Y esto hablando a grosso modo como de lo general, también es necesario saber trabajar en equipo, no solamente con las personas que dominan el área técnica, sino también con las personas que no están inmersas en la tecnología. Nosotros como ingenieros tenemos que ser capaces de hablar con lenguaje técnico y ser precisos con nuestros colegas, pero al mismo tiempo presentar un lenguaje que sea comprensible para las personas que no estudiaron ingeniería y que las ideas sean claras en ambos entornos, porque la comunicación es vital para que los proyectos de software sean exitosos. Ya más adentrados en materia, pues tener una buena lógica de pensamiento. Eso no quiere decir pensar cuadrado, sino llevar un proceso sistemático que te permita resolver problemas, en el cual consideres cuáles son los elementos que tienes a tu alcance y a partir de ellos modelar una solución hacia el problema que tienes. Ok. ¿Cuál fue tu motivación para ser un ingeniero en software? La verdad es que fue un volado. En la preparatoria hay materias de orientación vocacional y en ese entonces yo todavía estaba entre la idea de estudiar psicología u otra área. En este caso, el examen de orientación vocacional también arrojó ingenierías, pero la verdad es que participar en un concurso de matemáticas para mí fue parteaguas para decir, vete con ingeniería. Como que encontré ahí, no sé, Tu fuerte. inquietud muy fuerte de trabajar en la resolución de problemas, porque muchas veces uno pensaría que es que las fórmulas de álgebra y todo eso no se aplica en la vida diaria, pero al final de cuentas a lo mejor no esa fórmula per se, pero el proceso de solución de problemas es el reto y es lo que para mí es gratificante, ¿no? Es lo que me ayuda bueno, en la práctica a ser ingeniero, y fue lo que dije, este es un reto que a mí me gustaría hacer, digo, es diferente a otras ingenierías, porque sí, tienes un aspecto matemático y lógico muy fuerte, pero al mismo tiempo tienes que considerar otras cosas que entran en las habilidades blandas, ¿no? Como te decía, trabajo en equipo, comunicación, entonces esa combinación es lo que la hace una carrera muy interesante. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de la ingeniería en software? Personalmente, el reto, porque siempre es en la circunstancia donde te encuentras, cuáles son los elementos que tienes al alcance y si tienes ciertas tecnologías, cómo hacer que se puedan comunicar entre sí, si estás trabajando con un cliente que pueda o no tener presupuesto para pagar ciertas cosas, pues ver la manera de cómo resolver problemas, ¿no? Es un rompecabezas eterno porque siempre estás resolviendo problemas y es muy gratificante lograr resolver ese tipo de acertijos, ¿no? Ver la manera que con cosas que no dependen siempre de ti puedas crear soluciones que ayuden a las personas. Al final de cuentas, creo que es una profesión de impacto porque todo lo que hacemos va orientado a mejorar la vida de las personas. A lo mejor no es tan directa como la medicina o como otras áreas de ese sector, pero al final de cuentas estamos involucrados en la vida diaria de todos. Entonces nuestro trabajo tiene una responsabilidad muy grande y es muy gratificante ver que las cosas que tú construyes y que tú puedes modelar en proyectos se terminan desplegando y son usados por muchas personas.
interesante. Y también, por último, ¿qué lenguajes de programación son los más comunes? Particularmente esta pregunta tiene una respuesta evolutiva. Conforme pasa el tiempo, la tecnología va evolucionando y creo que ahora más que nunca estamos siendo, pues ahora sí que testigos de ello. Perdón, se me estaba yendo la palabra. Estamos siendo testigos de ello porque vemos celulares que cambian cada 1, 2 años, un sistema operativo nuevo o que el Internet de las cosas. Entonces van añadiéndose tantos conceptos que es difícil decir ahorita, pues hay estos de moda. Al final de cuentas, si te quieres ir por tendencias de lo que ha funcionado de 2 años para acá, creo que un lenguaje de programación muy fuerte ahorita es JavaScript. Otro que es muy sonado es Python, por la facilidad que tiene al escribir su código. Por eso no deja de lado el fin para el que construye software. A lo mejor va a haber soluciones para las que esos lenguajes van a ser muy buenos, pero va a haber otras en las que, ¿sabes qué? Nos podemos ir con Java, o nos podemos ir con C# con .NET Core, o nos podemos ir con PHP, ya sea con un framework o así, tal cual. Entonces, yo creo que lo más fuerte ahorita es JavaScript, sin lugar a dudas, y la proyección que tiene es el nivel de alcance que tiene. Hay muchas herramientas para trabajar no solo en el entorno web para el que fue diseñado, sino también ya para trabajar con dispositivos móviles y las cosas que están en tendencia, ¿no? Entonces, creo que es una carta hasta cierto punto segura. Sin embargo, aprovechando la pregunta, no sería mi primera opción para enseñarme a programar. Creo que primero uno tiene que desarrollar la lógica, a lo mejor con un lenguaje no tan amigable, llámese C++ o incluso Java, para entender cuál es el flujo que hay en todo ese procesamiento. Y una vez que ya tienes esa base muy fuerte, entonces JavaScript y otros lenguajes te pueden resultar más sencillos. Entonces, depende mucho de cuál es el enfoque que le vayas a dar a tu carrera. Como te decía, el campo de acción es muy amplio. Y ahorita, si nos vamos por lo de moda, JavaScript, aplicaciones web y móviles, creo que es la carta más segura en la que alguien se podría especializar. O sea que ahí también podría entrar como los videojuegos. Claro, sí, para videojuegos necesitas otras cosas. O sea, videojuegos no solamente necesitas una buena lógica de programación, que de hecho el lenguaje más común es C++ para llevar ese tipo de desarrollo. Hay algunos frameworks como Unity que ya tienen adaptaciones con C# para hacer el modelado de los ambientes y demás, pero al final de cuentas el desarrollo de videojuegos particularmente necesita que seas muy hábil con el álgebra lineal y las matemáticas discretas, porque todo al final de cuentas son unos y ceros ahí. O sea, trabajas con un montón de variables al mismo tiempo que tienes que tener mucha conciencia de cómo lo haces. Contrario a si trabajas en el punto de venta tradicional o en proyectos de startup donde los enfoques y los desafíos que tienes en el software son distintos a trabajar con un videojuego. Un videojuego te requiere un dominio de matemáticas demasiado sólido. O sea, creo que las personas que están invertidas a ello, mis respetos, porque sí requiere una formación muy fuerte. Y en cuanto a lenguajes de programación, tendrías que irte con un lenguaje base, algo que sea lo suficientemente eficiente para la cantidad de operaciones que tienes que hacer. Es mucho lo que un ingeniero tiene que aprender. Sí, y esa es parte de lo bonito de nuestra profesión, porque nunca terminas de aprender. A lo mejor terminas con un plan de estudios en tu carrera, vas tu primer, segundo trabajo, adquieres experiencia profesional, pero todo el tiempo estás aprendiendo. Por eso hay un debate muy fuerte entre si especializarte o no en ciertas tecnologías. Yo considero que lo más fuerte que alguien puede desarrollar pues es la lógica de programación y la habilidad para resolver problemas. Partiendo de ello, ahorita puedes aprender JavaScript, puedes especializarte, tener un nivel de madurez lo suficientemente bueno para tener un trabajo, pero eventualmente digas, ¿sabes qué? El mercado ahora me está pidiendo áreas nuevas como DevOps o Internet de las cosas. Entonces, tener una base sólida te va a permitir brincar de un escenario a otro sin tanto conflicto. Personalmente, creo que la gente hoy en día se enfoca más en el perfil específico antes que las bases. Es decir, nos bombardean con cursos de aprende Python en un fin de semana o vente a este workshop donde vas a aprender un lenguaje de programación en 10 horas y esas son promesas realmente irreales. Un lenguaje de programación nunca lo terminas de aprender
porque de entrada cada lenguaje está diseñado para ciertos ambientes. Hay algunos que te van a permitir trabajar con plataformas como consola, con aplicaciones visuales, con aplicaciones web. Entonces tienes un montón de opciones con las cuales puedes trabajar. No puedes llegar y decir, voy a aprender un lenguaje solo para trabajar con videojuegos o aplicaciones móviles, porque estás quitando del lado mucho del conocimiento sobre su ciclo de vida y de ejecución. Entonces, creo que si mi consejo es válido para esta entrevista, yo recomendaría mejor enfocarnos mucho a las bases, tener eso muy sólido y entonces ya de ahí tomar la decisión del camino hacia dónde tomar. Ok. Bueno, con esto terminamos la entrevista, agradeciéndote de antemano tu participación y por dedicarme unos minutos de tu tiempo. Muchas gracias. No hay de qué, gracias a ti por la invitación y espero que lo que te he compartido sea de ayuda. Muchas gracias y que tengas una linda tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta